Bueno, el 2020 dejó una deuda grande con la educación superior, los programas que se van a presentar y que también siguen reforzándose para este año 2021. Para hablar de educación, conmigo se encuentra Adriana Angarita, ella es presidenta de la Asociación de Universidades de la República de Panamá. Adriana, buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes hoy. El 2020 dejó muchas enseñanzas en temas de educación, sobre todo cosas que hay que reforzar para este año 2021 y también la aprobación de nuevos programas en educación superior. ¿Cómo va esa investigación? ¿Cómo va ese avance en temas educativos? Lo que se ha observado hasta el momento, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que cambiar en nuestro país? Bueno, pues excelente pregunta. En verdad creo que como tú mencionas, el 2020 nos ha dejado muchos aprendizajes. Muchos de ellos van enfocados a la inmediatez de la información o de la acción. Yo creo que lo que antes nos podía tomar fácilmente un mes, una semana, en diferentes aspectos de nuestra vida diaria, hoy se vuelve una urgencia de una hora y así también aplicado en la educación. Estudiantes que generalmente la primera 2, 3 semanas estaban todavía entendiendo si iban a clases, si no iban, estábamos en una fase de arranque de semestre o de cuatrimestre. Este 2020 era cuestión de que después de que pagaban, querían estar, digamos, en la universidad privada, querían estar ya activos para dar sus clases y estaban muy pendientes del proceso. Eso definitivamente nos obligó a las universidades a reformar y reordenar nuestros procesos administrativos y, por supuesto, los académicos de los que hemos hablado en otros momentos. Y efectivamente, esto pasó también en las instituciones de Estado, donde muchos procesos que usualmente tomaban mucho tiempo, hoy por hoy rápidamente de forma digital, pues estaban siendo esas aprobaciones que agilizaran procesos para que pudiéramos continuar en el avance. Esto mismo lo estamos trabajando para temas de aprobación de programas de educación superior, que normalmente se ha llevado a un proceso físico con documentos en anaqueles, donde hay unos tiempos, unas entregas e inclusive una movilidad física del documento entre las instituciones estatales de educación superior, las universidades estatales, quienes son los que aprueban los programas de las universidades privadas. Obviamente esto impactó muchísimo el tema de pandemia y la aprobación de programas se vio totalmente estancada totalmente, tanto la de actualización de nuevos programas que ya venían con 6 años de estarse ejecutando y que requieren que estemos cada vez modificando y actualizando nuestros perfiles profesionales y más con lo que pasó en pandemia, donde te das cuenta que quien antes era, por ejemplo, un contador y tenía muy enfocado una formación hacia un lado, hoy día tiene que manejar temas tecnológicos y digitales en su profesión de contabilidad para poder ser mucho más apetecible y tener una empleabilidad mucho más segura. Entonces, estamos trabajando porque eso es un tema que ha tomado mucho tiempo, que todavía no tenemos resuelto. De hecho, hace poco tuvimos que enviar documentos en físico de procesos que llevaban un año esperando la aprobación por la dificultad de el compartir esta información entre las universidades estatales. Así que creemos que tenemos que ir en ese norte. ¿Cómo Algo agilizamos? que ha dejado, Adriana, la pandemia y que ha dejado algo bien claro es que hay algunas profesiones, algunas áreas que necesitan más personal, que necesitan más profesionales en estos sectores y que seguramente las universidades han visto esto, ampliar también algunas carreras, quizás enfocarlas más, apostar a que estudiantes apuesten también por este tipo de carreras más que por otras que están más saturadas y que en el pasado 2020 se han necesitado más profesionales en estos sectores. ¿Se ha evaluado esto también? Así es un punto muy importante el que tocas. Y si esto nos hemos dado cuenta las universidades, lo reconoce la sociedad e inclusive los estudiantes lo están empezando a ver, es muy importante que tengamos estas nuevas carreras listas para cursar. Es ahí lo importante de lo que estamos mencionando recientemente, porque si hay un programa que es de interés público ahorita, de interés de nuestro país, pero no se aprueba, finalmente no logramos que nuestros estudiantes puedan cursarlo a pesar de que ya está pensado desde las universidades. Es ahí, me gusta siempre decir, el diablo está en los detalles, donde son cosas que tenemos que afinar para que al final logremos como país lo que estamos buscando. Te voy a dar un ejemplo sencillo, una carrera de ciberseguridad. Hoy es una carrera que todo el mundo está empezando a necesitar porque ha abierto fronteras digitales en sus negocios, en el Estado, que le puede tener brechas de seguridad que ni siquiera sabe que existen. Es decir, se abren estas nuevas plazas de empleo, estos nuevos perfiles, y en muchos casos en ciberseguridad está hace más de un año esperando aprobación en la CTDA. Entonces,
estos procesos que son netamente digitales, que te contaba al inicio, que no terminan de resolverse, terminan afectando los profesionales del futuro por un detalle que fue una intercomunicación digital, un cumplimiento de los tiempos de ley, el poder agilizar este proceso, que al final todavía no sabemos en qué estado de aprobación tiene ese programa. Ciberseguridad está hace un año, pero no sabemos dónde va y cuándo va a poder salir la aprobación para entonces matricular nuevos estudiantes que van a encontrar la empleabilidad que hoy las empresas necesitan. También se ha evaluado el tema de la educación a distancia. Sabemos que, por ejemplo, en Panamá no se acostumbra mucho el tema de estudiar a distancia, sino es en carreras ya a nivel superiores como maestrías, doctorados, pero licenciaturas, por ejemplo, o técnicos no se acostumbran mucho a que estos estudios se realicen a distancia o a través de otros medios, de plataformas. También se ha evaluado que realmente se necesita también en este sentido flexibilizar un poco en ese sentido algunas carreras. Yo creería que más que flexibilizar es encontrar la forma que pueda ser digamos, la forma de aprendizaje a través de tecnología para la misma competencia. Y eso es algo muy importante. La competencia final no depende de la modalidad. La competencia final del profesional es la misma. Lo que logra la modalidad es utilizar medios tecnológicos para lograrla. Y en eso significa una experiencia que la universidad tiene que adquirir y obviamente un capital docente formado para ello y herramientas tecnológicas para hacerlo. En esa línea creo que las universidades estamos trabajando, hay muy buenos resultados. Hay que tener, digamos, estamos solventando algunas pequeñas situaciones. Por ejemplo, en este momento nuestros estudiantes egresados, independientemente de la carrera, obtienen un título que no especifica de qué forma lo estudió, porque sigue siendo un profesional el que egresa de las universidades. Sin embargo, recientemente tuvimos una aprobación, una comunicación, una circular, perdón, donde nos mencionaban que a partir de ahora cada modalidad va a tener una resolución. En el caso de las universidades privadas, esa resolución aparece en el diploma. Entonces yo estaría diciendo al empleador que este chico se formó virtualmente. Si el empleador tiene una prevención con la modalidad, porque normalmente no la conocen, es posible que ello le dificulte la empleabilidad a ese estudiante. Entonces, esas pequeñas decisiones tienen un impacto sobre cuántas personas van a querer estudiar entonces virtual, si voy a tener un riesgo a que me contraten. Y eso es lo que estamos trabajando en la asociación, en conversaciones con la CTDA, para que evaluemos esas decisiones que tienen a veces impactos no previstos, pero que por supuesto podemos recoger. Ahí sí tenemos que tener flexibilidad en entender el impacto de las decisiones que tomamos como país. Bueno, y lo importante es seguir apostando por la educación, una buena educación para ofrecerle a todos los estudiantes y a todo el país entero. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Con mucho gusto y a ustedes muchas gracias.